Niebla de los caídos. No diré mi verdadero nombre. Basta con que sepas que durante el invierno de 2009 era cabo de infantería en un destacamento temporal desplegado en la Sierra de Songolica, Veracruz. Nuestro pelotón, 8 hombres y una oficial médico, había recibido la orden de localizar un campamento clandestino donde, según la inteligencia, un grupo de taladores ilegales financiaba el tráfico de fauna protegida. Las coordenadas nos situaban a más de 2000 metros de altura, en una franja de bosque nuboso que pocos lugareños se atrevían a pisar de noche. Nadie mencionó supersticiones en el informe, pero un indígena náhuatl que nos vendió tortillas, al pie de la sierra, murmuró algo sobre el aliento de los que nunca duermen. Pensé que hablaba de felinos. Me equivoqué. Avanzamos antes de la medianoche para evitar observadores. El aire era tan húmedo que la respiración helaba dentro de las mascarillas de balaclava. A las 01:37 el teniente Mejía ordenó formación, en flecha. La selva oscura se cerraba sobre nosotros como un túnel. Los faros infrarrojos del visor nocturno devolvían un sinfín de motas blancas suspendidas. No era nieve, era niebla, espesa, laminar, con olor a tierra recién abierta. A cada paso la cobertura satelital del GPS perdía precisión. Pasamos de un error de 5 metros a 15, luego a 30. Sin señal de radio con base, Mejía decidió continuar. La misión era prioridad. Yo llevaba la retaguardia, pendiente de pasos que no fueran los nuestros. Al recontar mentalmente las siluetas, siempre me salía una más. A las 02:05 el soldado Villaseñor, el más joven del grupo, se detuvo en seco. Movía los labios sin emitir palabra, pálido, apuntando con el fusil hacia la nada. Me acerqué y le toqué el hombro. Él reaccionó con un sobresalto brutal, como si despertara, y juró que alguien le susurraba su nombre dentro del casco. El teniente le ordenó silencio. Todos continuamos. 20 pasos después, el fenómeno se multiplicó. Primero fue el sargento Rivas, luego la cabo enfermera Ortega. Cada uno giraba la cabeza hacia un punto distinto, como si escuchara murmullos repartidos en el aire. El ruido crecía, un siseo coral, húmedo que entraba por los oídos más que viajar por el viento. Sentí mi propio nombre, no un apodo, sino mi nombre completo, deslizándose dentro de mi cráneo. En la bruma no había direcciones, solo la certeza de estar rodeados. La señal que detuvo la marcha vino de Ortega, quien avanzaba al frente con su linterna táctica. Alzó el puño y todos nos arrodillamos, armas listas. Frente a ella, a unos 4 o 5 metros, apareció una figura humana. Era un soldado, ciertamente. Llevaba el pixelado verde de nuestro uniforme, pero estaba deformado por quemaduras negras, como si la piel se hubiese fundido con la tela. A cada uno le pareció reconocerlo de un modo distinto. Yo lo vi con el rostro de César Aguirre, un amigo que falleció en 2007 durante un rescate en Oaxaca. Rivas aseguró que era su sobrino, caído en un accidente de blindado meses antes. El teniente con la voz quebrada murmuró: «Es el comandante Piñas, imposible». Nadie disparó. El horror nos dejó clavados. Aquella silueta avanzó 2 pasos. Después, emergieron otras detrás de él, salpicadas de lodo y sangre seca, todas con heridas incompatibles con la vida. Cráneos partidos, torsos abiertos, tripas colgando. Sus botas no producían crujido alguno sobre la hojarasca. Era como ver diapositivas en movimiento, una colección de instantáneas necrológicas flotando. El teniente gritó la orden de repliegue. La voz salió tan aguda que rebotó contra las laderas. Obedecimos, pero la niebla nos tragó por completo y el suelo cambió de textura. Bajamos a un barranco sin darnos cuenta. La brújula giraba sin control. El altímetro marcaba descensos, y ascensos imposible. Parecía que la montaña se había reconfigurado. La retirada se volvió pesadilla individual. Cada uno, supe después, vio a los suyos. Yo escuché el llanto de mi madre, fallecida de cáncer mientras yo estaba en un curso de francotiradores.
La vi parada entre los árboles con la bata hospitalaria salpicada de sangre, levantando una mano descarnada. Intenté razonar. Aquella visión no podía estar allí, pero las articulaciones me fallaron. Mis piernas se hundieron hasta las rodillas en un fango gris que no estaba cuando avanzamos. El fusil se volvió plomo. La correa lastimaba mis hombros con una fuerza inmensa. Sobre mi cabeza, los árboles parecían inclinarse como columnas de una catedral grotesca cerrando la bóveda. No sé cuánto tiempo pasó hasta escuchar 3 disparos breves en la distancia. Eran nuestros, calibre 5,56. Un código de emergencia que significaba punto de reunión, aquí. Reuní valor y articulé pasos, empujando mi cuerpo fuera del lodo. El visón térmico ya no registraba calor humano. Todo era un espectro, blanco uniforme. Seguí el eco de los tiros, ciego, guiado solo por los latidos en las sienes. Entonces sentí un aliento frío detrás de mí, como si un hocico helado olfateara mi nuca. Corrí, no troté ni caminé. Corrí con fuerza sobrehumana hasta que los pulmones me rasgaron. Atrás escuché la letra de una canción infantil que mi abuela me cantaba. Sonaba en una voz que era la mía, distorsionada. Atravesé una cortina de ramas y caí de rodillas sobre un claro iluminado por la luna. Allí estaban los otros 7, algunos llorando, otros con el arma encasquillada por el barro. Villaseñor sangraba de la oreja. Juraba haber escuchado a su novia suplicarle ayuda. El teniente faltaba. Ortega, con las manos temblorosas, buscó su frecuencia en la radio, pero solo oyó estática. Cuando el silencio se instaló, comprendimos que la niebla ya no nos cubría. La línea de bruma se alzaba a unos metros, como una pared viva que palpaba el límite del claro sin atreverse a cruzarlo. Nos miraba, aunque no tuviera ojos. Pasamos la noche sin fogatas, pegados uno al otro, con el seguro quitado. A las 06:14, el sol empezó a teñir de naranja las copas altas y la bruma retrocedió valle abajo, deshaciéndose contra los riscos. Entonces apareció el cuerpo del teniente Mejía, sentado junto a un roble, la espalda recta, el fusil sobre las piernas. No tenía heridas visibles. Sus ojos estaban abiertos, fijos en algún punto del horizonte, pero su expresión era de paz, casi de alivio. Ortega confirmó paro cardiorrespiratorio. La pupila no reaccionaba. Nadie encontró señales de forcejeo ni de arma blanca. Simplemente se había apagado. El reloj GPS del teniente marcaba las 03:13 ES como última actualización. Después, silencio absoluto. Evacuamos a las 08:00H. En el retén logístico, el capitán médico habló de hipoxia combinada con estrés extremo. Explicación absurda para un hombre entrenado que había escalado Popocatépetl 2 veces, sin oxígeno suplementario. El parte oficial menciona causas naturales en clima adverso. Ninguno de nosotros discutió. Firmamos y callamos. Antes de abandonar la zona, un viejo guardabosques se acercó a nuestro camión. Señaló las montañas y dijo en voz baja: «No son cerros, son tumbas de gigantes. La neblina es su aliento. Si usted respira lo que ellos exhalan, ve lo que ellos cuidan». Nadie respondió. Hace 12 años que dejé el ejército, pero el olor de aquel vapor terroso sigue retornando en sueños. Cuando la humedad sube, la ventana de mi cuarto se empaña y aparece una silueta quemada al otro lado del cristal. No importa dónde viva, siempre encuentra el vidrio correcto. Entonces recuerdo el claro y los disparos, el aliento frío en la nuca, la mirada vacía del teniente. Aprendí que no todas las bajas se cuentan con metralla. Algunas se inhalan, se esconden en la sangre y esperan, agazapadas, hasta que la bruma vuelva a llamar tu nombre. Raíces errantes. Siempre creí que los peores enemigos de un soldado eran los que disparan de frente, pero aquella operación humanitaria en los llanos inundados de Tabasco me enseñó que el terror puede brotar de la tierra misma. Me llamo Miguel Orozco, cabo adscrito a la Brigada de Protección Civil del Ejército Mexicano. Agosto de 2018 había sido especialmente cruel. La tormenta Hannelore anegó comunidades enteras a lo largo del río Grijalva,
sepultando cultivos, corrales y hasta los límites entre los pueblos. Nos desplegaron a La Esperanza, un caserío tan pequeño que ni aparecía en los mapas satelitales. El helicóptero se posó sobre el único claro seco que encontramos, un promontorio arcilloso donde levantamos carpas verdes y montamos radio. Desde esa altura contemplábamos un océano pardo salpicado con tejados y ramas flotantes. A simple vista no había nada siniestro, solo el murmullo constante del agua que seguía subiendo. El primer día fue agotador. Evacuamos niños febriles, improvisamos camastros con tablas rescatadas y clasificamos víveres en botes de basura cortados. El hedor era insoportable. Vacas hinchadas se atascaban entre los mangles, cerdos muertos chocaban contra las canoas y los gallineros enteros navegaban como arcas macabras. A la tercera noche, sin embargo, el olor cambió. No era solo putrefacción animal. Había un matiz acre, casi metálico, que se pegaba a la garganta como si uno masticara monedas. Algunos lo atribuyeron a un tanque de combustible reventado río arriba, pero ninguno de nosotros halló restos de diésel ni iridiscencia en el agua. Mi turno de guardia empezaba a las 2 de la mañana. La luna, derramada sobre la planicie anegada, parecía reflejada en un espejo roto. La superficie estaba tensa y quieta, pero repleta de fragmentos brillantes que se movían perezosos. Era difícil discernir dónde terminaba el cielo y comenzaba el pantano. Caminé los 130 metros que separaban el puesto de radio del perímetro iluminado por las torres portátiles, y noté una zona donde el espejo se ondulaba, rompiendo el reflejo. Juraría que algo enorme había salido a flote y vuelto a hundirse. Saqué la linterna, pero el haz se perdió en una sopa marrón de hojas y ramas. No quise alertar al resto. Habíamos pasado el día rescatando a una anciana que no soltaba la jaula de su loro, y la moral ya estaba frágil. Aún así, la inquietud me pinchaba cada paso. Llegué hasta un almendro gigantesco sumergido hasta medio fuste. Sus raíces serpenteaban bajo el agua como una medusa. Apunté la luz y ahí, en la penumbra, vi al tronco estremecerse. Fue apenas un golpe seco, un estremecimiento que desparramó ondas concéntricas hasta mis botas. Al principio pensé que el almendro había cedido por la corriente, pero aquel lugar no tenía corriente. Era una laguna temporal atrapada entre anillos de barro. Me obligué a respirar hondo y conté los segundos. 1, 2, 3. El tronco volvió a temblar y se desplazó un palmo, igual que un torso obrando un paso torpe. No había raíces arrancadas, no había chapoteo de un árbol cayendo, solo un deslizamiento lento, casi calculado. Retrocede, me dijo un instinto atávico, pero me quedé clavado. Entendí entonces que no estaba solo. Bajo la linterna brotó algo que no supe nombrar. Una raíz emergió del agua, pero su textura era distinta, oscura, correosa, cubierta de vellosidades blancas que parecían respiraderos marinos. Se arqueó fuera del fango como el cuello de un cisne monstruoso, chorreando limo, y se posó sobre el cadáver hinchado de un caballo que flotaba cerca. Con delicadeza perversa, aquella raíz se abrió en varias ramificaciones más delgadas y empezó a rasgar la piel del animal. No hubo sonido, solo la piel cediendo como papel mojado. Un hilo denso y rojizo se difundió entre las estelas. Sentí un vértigo brutal. El estómago dio un vuelco que me hizo buscar apoyo en el fusil. Mi linterna tembló, y el cono de luz bailó sobre la escena. Cuando la claridad regresó, la masa amorfa se escurría de nuevo bajo la superficie, arrastrando consigo el caballo despedazado. El almendro avanzó otro paso. Esta vez miré con detenimiento y descubrí que el tronco se partía en su base, no en astillas, sino en cartílagos que se curvaban para impulsarlo, como si la madera se hubiera vuelto tejido vivo. Era un ente híbrido que burlaba cuanto sabía de botánica y zoología. El terror me paralizó. No sé cuánto tiempo estuve allí. Un chasquido detrás de mí me sacudió del trance. Era el sargento Armenta que venía a relevarme. Su linterna cortó justo a tiempo para ver el tronco erguirse 1 metro más allá, poner un pie invisible y girar hacia nosotros. No hubo gritos,
ni siquiera exclamaciones, solo un crujido húmedo que resonó como huesos rotos. Retrocedimos hasta la zanja de sacos de arena. Yo tartamudeaba algo sobre raíces carnívoras, pero mi voz sonaba lejana. Armenta me ordenó calma, sin darse cuenta de que también temblaba. Al amanecer, la laguna olía a hierro viejo. Fuimos 5 soldados a inspeccionar el punto, armados como si fuéramos a un enfrentamiento real. Donde recordaba el almendro, había solo un hueco redondo, igual a una madriguera gigante, con remolinos oscuros que subían desde el fondo. Por todas partes flotaban mechones del pelaje del caballo, como si alguien los hubiera peinado y soltado al viento. No existía ya tronco ni ramas. El paisaje se veía, en palabras de uno de los compañeros, cirugía sin rastro. El capitán ordenó tapiar la zona con tablones cruzados y prohibió cualquier incursión nocturna sin 2 tiras luminosas de guía. No comentó mi informe sobre el árbol. Parecía decidido a creer que un deslave arrancó el almendro y que los restos del caballo eran simple carroña. Tal vez necesitaba esa versión para no desmoronarse él mismo. La noche siguiente la oscuridad llegó más temprano. Las torres de iluminación titilaron y cayeron en un punto muerto que ningún técnico pudo explicar. Solo contábamos con las lamparillas químicas colgadas de las carpas. Me ofrecí a patrullar el perímetro interior, lejos del agua, pero el capitán me asignó la terraza fangosa que bordeaba la laguna. Llevaba 10 minutos recorriendo el sendero cuando el suelo vibró, un temblor blanduzco, como si caminara sobre la piel de un tambor. En el horizonte embarrado apareció una figura nueva, otro árbol que ninguno había visto durante el día. Al enfocarlo entendí por qué había pasado desapercibido. Todavía conservaba hojas marchitas pegadas al tronco, dándole un aspecto tradicional, hasta que uno percibía el latido sordo que recorría su corteza. El viento trajo un gemido. No era aire entre ramas, era un lamento acuoso que parecía brotar de 1000 gargantas. Vi ondular el barro y levantarse decenas de raíces, cercenadas que reptaban como culebras, arrastrándose hacia las carpas. Cada tendón de madera exudaba baba marrón y dejaba surcos humeantes en la arcilla. Por el radio estallaron voces pidiendo refuerzos. Luego un silencio roto por un zumbido eléctrico. Las baterías de los equipos fallaron de manera simultánea. Me quedé con el fusil apuntando a nada, sabiendo que las balas eran inútiles frente a aquello. La única opción era el fuego, pero todo estaba empapado. Entonces comprendí la lógica del horror. El agua nos encajonaba y esas criaturas, o lo que fueran, usaban el terreno como un vivario. Los cadáveres hinchados eran su alimento. Los vivos, simples reservas. No huían de la luz ni del ruido porque jamás habían temido al hombre. Éramos tan nuevos allí como un trozo de madera a la deriva. El instinto de supervivencia me golpeó con fuerza. Corrí hacia la bodega de suministros, sabiendo que almacenábamos combustible para las motobombas. Llegué cuando las raíces lamían ya la lona exterior, dejando marcas negras que se abrían como quemaduras químicas. Abrí un bidón, lo volqué sobre la entrada y rocié mi uniforme hasta las botas. Saqué la bengala del chaleco y la encendí. El fuego rugió en una llamarada azulada. El diésel ardió sobre el fango creando un anillo iridiscente. Las raíces soltaron un chillido, un coro agudo que me taladró los oídos. Pude verlas retorcerse, crispándose como nervios expuestos. El árbol más cercano se estremeció y retrocedió 1 metro, su corteza resumando resina que chisporroteaba al tocar las llamas. No pretendía vencerlas, solo abrir un corredor de escape hacia los vehículos anfibios. Con la cara ardiendo por el calor y el humo, corrí hasta el Hammer convertido en ambulancia, salté dentro y accioné el claxon sin parar. Uno a uno mis compañeros emergieron de las sombras, algunos cubiertos de lodo hasta el pecho, otros arrastrando heridos que goteaban sangre y algo más espeso que exudaba quemaduras. No hubo retirada ordenada, solo un éxodo frenético hacia el terraplén que conectaba con la carretera federal. El capitán fue el último en subir. Al alejarnos, vi por el espejo retrovisor cómo la laguna hervía en círculos concéntricos,
escupiendo troncos y masas informes que se hundían por instantes para surgir luego en otra posición, como si el agua fuera un único organismo respirando. El fuego se apagó en segundos, sofocado por la humedad, y la negrura recuperó su dominio. Presenté un reporte detallado en el cuartel de Villahermosa. El documento hablaba de material biológico no identificado, de riesgo sanitario elevado y de ausencia de continuidad hidráulica que explique la movilidad observada. Ningún perito lo firmó. Se declaró zona de exclusión por riesgo químico, y los lugareños fueron reasentados sin explicarles por qué jamás podrían volver a sus parcelas. Yo mismo fui reubicado en Sonora y sometido a evaluaciones psicológicas cada 6 meses. Nadie descartó estrés postraumático. Nadie confirmó mi cordura. Pero cada vez que cierro los ojos, escucho ese quejido de madera viva y siento la arcilla latir bajo mis botas. He aprendido a vivir con el recuerdo, aunque dormir ya no es un acto de descanso sino una guardia perpetua. Silencio de pólvora. Me llamo Hugo Romero, y todavía cargo el olor metálico de aquella madrugada, como si la pólvora se hubiera incrustado en mi piel. Era febrero de 2014, cuando recibí la orden que habría de quebrar mi cordura. Adentrarnos en la Sierra de Durango para localizar a un pelotón de 12 soldados de infantería que desapareció mientras patrullaba narcorrutas en torno al pueblo fantasma Santa Lucía Vieja. La misión se etiquetó como rutinaria, pero desde el primer momento tuve la certeza de que nada en aquel encargo respondería a la lógica militar. El trayecto desde el destacamento hasta la sierra nos tomó casi 9 horas en un Cheyenne con la suspensión reventada. Llegamos al amanecer por una vereda de lodo seco que ascendía serpenteante. Santa Lucía Vieja se reveló como un caserío esparcido en la ladera, compuesto de adobe despeinado y techos de lámina oxidada. No ladraban perros, no cacareaban gallinas, no se oía ni a los insectos. Las puertas pendían de bisagras que rechinaban con el viento. Algunas casas estaban abiertas de par en par, otras parecían selladas desde dentro con tablones cruzados, a martillazos. Bajo los cascos y la lona de la gorra, sentí la temperatura desplomarse sin razón. Nos desplegamos en formación de abanico para reconocer la zona. En la plaza central, una fuente seca exhibía su cuenco partido. A su alrededor, marcas de barro formaban surcos circulares, como si algo hubiera sido arrastrado en espiral. Sobre una pared encalada hallé el primer indicio tangible, el número de identificación, JZ9T41, escrito con carbón vegetal. Pertenecía a uno de los fusileros desaparecidos. No había sangre ni casquillos, tampoco pisadas que siguieran un patrón humano, solo huellas deslavadas, dedos alargados, 3 hendiduras por paso. El silencio era tan denso que podía oír mi pulso retumbar en las orejas. A media mañana interrogamos al único testigo que encontramos, un anciano de barba amarillenta que asomó desde un taller de herrería. Con la voz cascada dijo que la patrulla había cruzado el pueblo 2 semanas atrás, rumbo a Cerro Hacha, un macizo cubierto por pinos retorcidos. Según él, después de que los soldados se internaron, la sierra vomitó la noche y los tejados comenzaron a sangrar humedad. No insistimos. La mirada del viejo bastaba para explicar que aquel lugar no quería huéspedes. Al emprender la ascensión hacia Cerro Hacha, sentí que la luz se filtraba más débil, como si el follaje absorbiera el día. 2 horas de marcha nos condujeron a un claro donde encontramos los restos de una fogata apagada. Las brasas aún desprendían calor. Alrededor, símbolos delineados con ceniza se entrecruzaban. Círculos concéntricos plagados de X invertidas. En el centro descansaba un chaleco antibalas perforado en la placa pectoral, el contorno ennegrecido, sin rastro de sangre. Aquello sugería una perforación sin cuerpo, sin impacto de salida. Anotamos la coordenada y continuamos. A las 19 horas, la neblina empezó a reptar entre los troncos y el bosque quedó sumido en una penumbra cenicienta. Decidir el repliegue resultaba sensato,
pero evacuar a oscuras no lo era. Optamos por acampar junto a una barranca poco profunda. Levantamos un perímetro con sensores de movimiento artesanales, latas unidas por hilo de pescar, y calentamos raciones frías. El humo de nuestras respiraciones se convertía en finas volutas blancas, a pesar de que la temperatura del parte meteorológico no bajaba de los 13 grados. Cuando el reloj marcó las 22:17, el detector láser del cabo Olvera parpadeó, registrando actividad al este. Me acerqué arrastrando el fusil, convenciéndome de que sería un venado o tal vez un narcotraficante rezagado. Alumbré con la linterna táctica, y entre los pinos emergió la silueta de un casco Mitch apoyado sobre algo que parecía un poste. Al enfocar, comprendí que el poste era una columna vertebral todavía húmeda, plantada verticalmente en el suelo. La calavera, privada de mandíbula, sostenía el casco como una burla grotesca. Un murmullo gutural se deslizó por la arboleda. No provenía de garganta humana ni de aparato alguno. Era grave, casi subterráneo, y pronunciaba una sílaba que mis oídos interpretaron como mi apellido. El pánico colectivo se palpa en la piel antes de detonarse en la mente. Sin recibir la orden, cada hombre encendió su linterna, barriendo el entorno. Entre haces de luz vi rostros invertidos colgados de las ramas, idénticos a los retratos de los desaparecidos, las facciones giradas, los ojos desplazados a donde debería estar la barbilla. Ninguna carne unía aquellas caras al resto del cuerpo. Solo colgaban, oscilando como frutos macabros. Me paralicé un segundo que pareció una hora y, en ese punto, muerto, algo cruzó detrás de mí, suficiente para quebrar los hilos del valor. Ordené apertura de fuego. Los fogonazos iluminaron un enjambre de sombras que jamás emitió un quejido. Cada proyectil que lanzamos se hundía en la neblina sin hallazgo de impacto. Sin embargo, percibíamos movimientos a nuestro alrededor como si la noche se plegara con vida propia. Olvera gritó que sentía una mano sobre su nuca. Lo alumbré y descubrí que su uniforme se oscurecía con un líquido denso. Lo tocó con la palma y me mostró la espuma negra que rezumaba del cuello de su chaleco, sin llaga visible. El cabo se desplomó convulsionando. Sus ojos se tornaron blancos. No sangraba, exudaba hollín. El sargento de la Cruz intentó arrastrar el cuerpo, pero una fuerza inversa lo retenía, como si una raíz invisible lo aferrara por los talones. No vi cuerdas ni garras, solo cómo sus botas se hundían lentamente en el mantillo. El sargento abrió la boca para implorar ayuda, y un chorro de ceniza le brotó de la garganta apagando la linterna. Aquella oscuridad olía a osario. No pronuncié su nombre. Huí. Sé que fallé como líder, pero algo ancestral me gritaba que el mando ya no tenía utilidad, que la sierra jugaba con reglas prehumanas. Bajé la pendiente con la vista nublada, por lágrimas de gases lacrimógenos que nunca lancé. Tras de mí oí crujir ramas, el tintinear de las latas. Luego, el silencio absoluto. Al alcanzar la vereda que conducía al pueblo, tropecé con un círculo de piedra que no estaba allí al subir. En su centro, 12 fusiles clavados en tierra formaban una estrella. 10 segundos después, los cañones explotaron en un destello blanco que me cegó. Cuando recuperé la visión, los fusiles habían desaparecido y el círculo se encontraba intacto, como si nada hubiera ocurrido. Llegué a Santa Lucía Vieja poco antes del alba. El caserío respiraba un aire distinto, casi expectante. Creí ver luces en una ventana, pero al acercarme comprobé que no había cristales, solo reflejos de mi linterna contra el polvo en suspensión. Avancé hasta la fuente de la plaza y encontré, flotando en el cuenco quebrado, los nombretes metálicos de mis compañeros. Todos, menos el mío. Me estremeció la idea de que el pueblo me reconocía como único testigo y potencial portavoz de lo que allí habitaba. Solicité extracción por radio. La estática respondió con un siseo que modulaba frases veladas, voces dobles que repetían coordenadas imposibles. Caminé hasta la entrada del pueblo y disparé mi última bengala.
A los pocos minutos oí el motor de un Humvee de reconocimiento. Cuando el teniente Bustillos bajó, lo abracé con pánico infantil. Quiso saber por qué mi uniforme estaba salpicado de ceniza y por qué traía la mirada tan perdida. No supe articular una versión coherente. El informe oficial se redactó con tinta burocrática. Operativo sin hallazgos, personal extraviado probablemente en combate con cártel local, territorio hostil y húmedo, reducción de visibilidad. Jamás leyeron los símbolos que dibujé en el anexo, ni cuestionaron la causa de las manchas negras que ningún laboratorio supo clasificar. 3 semanas después, Santa Lucía Vieja desapareció de los mapas satelitales, borrada por un incendio, dictaminado como accidente. A veces de madrugada, la frecuencia de campaña que conservo en un viejo PRC 117 cobra vida y oigo aquel murmullo grave repitiendo mi apellido. Cambio de canal, retiro la antena, apago el equipo, pero el eco permanece, dentro del cráneo. Lo escucho justo antes de dormir y recuerdo los rostros invertidos colgando sobre mí, el casco plantado en la columna, el chorro de hollín que se tragó al sargento. Entonces abro los ojos y miro la oscuridad de mi cuarto, convencido de que el bosque jamás me dejó marchar. Solo me permitió vivir lo suficiente para contar lo que no debe contarse. No sé qué ocurrió con los 12 hombres que fuimos a buscar, ni con los 6 que llevé conmigo. Porque en el reino de la ceniza el conteo se vuelve irrelevante. Si algún día leen este testimonio, no intenten verificarlo en registros militares ni en crónicas de la sierra. Ningún archivo reconoce que Santa Lucía Vieja existiera. Pero yo sostengo que la tierra puede abrirse, engullir cuerpos, tragarse balas y escupir ceniza, y que uno vuelve con el privilegio o la condena de seguir respirando solo para atestiguar que aquello es real, que aguarda bajo los pinos retorcidos y que invoca nuestros nombres cuando el viento sopla desde la barranca. Ahora, comprendo que la guerra contra lo intangible nunca se gana, solo se sobrevive el primer asalto, y cada noche, cuando escucho de nuevo mi apellido descendiendo por la radio apagada, sé que la sierra llama lista y espera pacientemente a que regrese para saldar la deuda de pólvora, fuego y silencio que le quedó pendiente. Umbral de sombras. Me llamo Saúl Rivas, teniente de infantería del 21º Batallón con base en Puebla. No suelo hablar de lo que ocurrió en la Sierra de Songólica en 2019, pero cada vez que cierro los ojos veo destellos que no pertenecen a este mundo. Lo relato ahora porque he comprendido que el silencio no me protege. Tan solo alarga el eco de aquello que nos acecha cuando las montañas se quedan sin luz. Nos desplegaron a finales de mayo para reforzar la vigilancia contra traficantes que abrían brechas clandestinas entre Veracruz y Oaxaca. Éramos 30 soldados divididos en escuadras de 3. Mi grupo lo integraban el sargento Torres y el cabo Lucero. Nuestra posición quedaba junto a una torre de microondas abandonada, oxidada, devorada por la maleza. No había señal de telefonía ni refugio civil a 15 kilómetros a la redonda. Aún así, montamos un pequeño búnker improvisado con costales, de arena y una lona que se inflaba con el viento frío cuando caía la noche. La primera jornada transcurrió como cualquier misión de contención. Ráfagas de grillos, humedad pegajosa y esas sombras furtivas que uno atribuye a animales. El tercer día, sin embargo, empezó el martilleo en el aire. No era trueno ni helicóptero, era un zumbido grave, como un cable eléctrico rozando la piel del cielo. A las 02:14 horas, lo recuerdo porque miré mi reloj antes de confirmar el reporte por radio. El zumbido se cortó y quedó el silencio más denso que he experimentado. Ni un insecto, ni un soplo de viento, nada. Torres estaba de guardia. Me sacudió el hombro y señaló la ladera. Entre los cedros se alzaba un resplandor, verde esmeralda, alargado, vibrante, como un prisma que hubiera sido arrancado de un laboratorio y plantado allí a la fuerza. No era fuego. No iluminaba a su alrededor. Era luz que parecía absorber la noche en lugar de vencerla. Lucero murmuró una maldición. Yo simplemente cargué mi FX-05
y avancé hasta un barranco de mirtos desde donde teníamos buena línea de visión. La estructura, si se le puede llamar así, no medía más de 2 metros de alto, flotaba a medio metro del suelo y rotaba levemente sobre su propio eje. Dentro, o tal vez más allá, se insinuaba un corredor angosto que se perdía en una penumbra violácea. El aire se volvió metálico, con olor a tormenta aunque el cielo continuaba despejado. Sentí la presión hundirme los tímpanos. El pulso me retumbaba en la lengua. Quise hablar por radio. Lo único que salió fue un crujido que no reconocí como mi voz. Entonces apareció la primera silueta. Era humanoide, sí, pero la superficie de su piel parecía cubierta de una fina escarcha luminosa. Caminaba como si cada movimiento le costara aprender la gravedad paso a paso. Sus ojos reflejaban la misma luz verde del prisma y al mismo tiempo estaban vacíos. No llevaba ropa, pero sus extremidades se cerraban en ángulos precisos, casi mecánicos. Durante un segundo sentí que nos observaba sin verlo realmente, como si calibrara la atmósfera más que a nosotros. Torres deslizó el seguro de su rifle con un chasquido. El ser alzó el brazo izquierdo. En la muñeca portaba un aro pulido, que despidió filamentos de luz circular. El zumbido regresó, agudo como un silbato ultrasónico. Cada hueso de mi cráneo vibró y me arrodillé de dolor. La visión se me nubló de puntos blancos. Oí un disparo. Lucero había accionado su arma por puro instinto. El proyectil chocó contra un campo invisible, dispersándose en chispas azules que se deshicieron antes de tocar el suelo. El impacto pareció activar un mecanismo. El resplandor del prisma se intensificó y una segunda figura emergió de él, idéntica a la primera pero más alta, casi tan ancha como la puerta del vehículo que nos esperaba en el valle. La temperatura descendió en picada. Nuestro aliento se volvió niebla. Sentí latir los vasos sanguíneos dentro de mis ojos. La piel se me endureció, incapaz de sudar. El nuevo ente movió su mano con un gesto leve y el aire se curvó, como si un enorme altavoz invisible liberara ondas de choque silenciosas. Los árboles más próximos crujieron, doblándose como queriendo alejarse. El sargento gritó una orden que nadie escuchó. Nuestros intercomunicadores emitían nada más un susurro rasgado, como si la frecuencia entera hubiera sido sangrada. Disparé en ráfaga a la altura del pecho de la criatura más próxima. Las balas se frenaron en mitad de la trayectoria, flotando por una fracción de segundo antes de caer deformadas, sin energía. Fue como ver al tiempo tropezar y levantarse de inmediato. El pánico hizo presa de mí. Acepté que la doctrina no ofrecía protocolo para eso. El ente respondió proyectando un cono luminoso que abrió surcos en la tierra, como si fuese un arado de luz. No hubo explosión ni llamarada, solo materia reacomodándose bajo una geometría desconocida. Torres perdió el equilibrio y se deslizó cuesta abajo. Lucero intentó ayudarlo, pero el segundo ser giró levemente la cabeza y ambos quedaron inmóviles, suspendidos a medio metro del suelo, presos de una fuerza que yo no entendía. Veía sus rostros tensos, los globos oculares danzando frenéticos mientras el resto del cuerpo permanecía petrificado. Creí que esa sería su forma de matarnos, manteniéndonos vivos hasta que la razón se desprendiera. Pero un estruendo hueco reventó la noche. La torre de microondas, corroída y olvidada, cedió por el estrés de las ondas y se desplomó sobre el prisma. El contacto fue breve y brutal. Chispas verdes se esparcieron como luciérnagas radiactivas. La luz se contrajo y lanzó un destello final que me cegó. Cuando recuperé la vista, la estructura había desaparecido junto con las criaturas. Lucero y Torres cayeron al barro jadeando. El campamento más cercano llegó 10 minutos después, guiado por nuestros disparos perdidos. Entre todos, rastrillamos la zona hasta el amanecer. No hallamos rastro de la torre, ni de sus restos metálicos, y el terreno donde se alzó el prisma había quedado liso, sin maleza, sin huellas, como si alguien hubiera pasado una plancha colosal sobre la jungla. Se levantó un acta que concluyó: explosión de munición almacenada de forma imprudente. El alto mando recibió mi informe auténtico y me apartó con una mirada fija que decía más que cualquier reprimenda: esto no puede salir de aquí.
Una semana después, Torres despertó, gritando en el cuartel avanzado. Según el médico, sus tímpanos estaban perforados desde aquella noche, pero lo que ninguno supo explicar fueron los símbolos fluorescentes que se materializaron en su brazo izquierdo. Líneas curvas que aparecían en la piel bajo la luz negra y que relucían cuando oscurecía, como si la silueta de aquel aro alienígena hubiese quedado grabada en su carne. Lucero fue transferido al sur de Sonora. Supongo que alguien necesitaba aislar testigos. Hace meses que no contesto sus mensajes. Cambian de número cada vez y sospecho que las llamadas también son rastreadas. He intentado racionalizarlo todo. He leído sobre descargas coronales, espejismos de temperatura, experimentos de microondas y fenómenos de rayos globulares. Ninguna teoría explica cómo un proyectil puede detenerse en el aire, ni cómo un metal oxidado puede desintegrarse sin dejar residuo. Tampoco explica el silencio absoluto que se abate sobre mi recámara todas las noches a la misma hora, 02:14. El mundo se vuelve tan rígido como aquel instante en la sierra, y siento un zumbido apenas perceptible, detrás del cráneo, justo antes de que parpadeen las luces de la calle. A veces reviso las fotografías satelitales de la zona donde ocurrió todo. La mancha de árboles que rodeaba nuestro puesto ya no existe. Hay una elipse perfecta de terreno donde nada germina, como una quemadura que no sana. Nadie en cartografía militar firma la actualización, pero las capas se reemplazan cada 6 meses, siempre ignorando esa ausencia. Me pregunto si la puerta permanece latente, oscilando fuera del espectro visible, aguardando a que algo la empuje para abrirse otra vez. Lo insoportable no es haber visto algo que la lógica prohíbe, es saber que no fue un evento aislado. Sí, 2 entidades cruzaron. ¿Qué pasó con los que se quedaron al otro lado? Tal vez nuestros disparos no fueron un ataque sino un saludo incomprendido, y la torre derrumbándose fue un accidente que cerró un diálogo inconcluso. Tal vez el zumbido que escucho cada madrugada es su forma de buscar el canal correcto para retomar la conversación. Por eso insisto en escribirlo. No busco redención ni heroísmo. Solo quiero registrar que en algún pliegue de la sierra de Songolica fuimos testigos de un umbral que no debería existir. Y si un día esos seres regresan, espero que alguien recuerde estas líneas y comprenda que las armas convencionales no sirven contra lo que atraviesa la realidad como si fuera tela, porque cuando el silencio caiga de nuevo y el aire empiece a vibrar, será la señal de que el umbral se ha vuelto a abrir, y entonces descubrirán que la oscuridad, la verdadera, no está del otro lado, sino en la absurda confianza con la que los hombres creen conocer su propio mundo. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.